Iglesia, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Vamos a retomar el estudio del libro de la carta que le escribió Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos, retomando el capítulo 12. Solamente quiero dar un pequeño recorderis de lo que ha compartido Tony la semana pasada. La carta de Pablo a la iglesia de Roma pudo haber sido escrita hacia el año 56 o 57 después de Cristo. Un poco de recorderis, ¿no? Para que nos refresquemos y nos volvamos a entonar en la línea. En este capítulo, en el capítulo 12, Pablo quiere sacar o quiere enseñar a la iglesia de una forma práctica el evangelio. La iglesia de Roma estaba conformada por judíos fuertes, judíos débiles, los llama Pablo. Los fuertes son aquellos que han tenido libertad de conciencia, que han sido renovados y transformados su entendimiento. Y algunos débiles son aquellos que aún conservan el legalismo en su corazón, que no han sido libres, ¿no? Que no han abierto su corazón al nuevo mandato de Jesucristo. Y estaban allí implantando la iglesia para crecer en Roma. Entonces vemos que Roma era una ciudad muy pagana y rendían culto pues, a muchísimos dioses. Pero Pablo quería que el pueblo de Roma se convirtiera y rindiera culto a ese Dios desconocido, ¿no? Como le colocaban estaban todos sus dioses ahí en el templo y había un lugar vacío que decía el Dios desconocido. El Dios que no conocemos, y ese Dios es nuestro Dios. Y ese era el Dios que Pablo quería que el pueblo de Roma conociera. Y en esta carta Pablo quiere mostrar el amor de Dios hacia toda la creación. Pablo quiere enseñarnos pautas prácticas de cómo llevar una vida cristiana, de cómo amarnos dentro de una iglesia, de cómo aceptarnos y soportarnos unos a otros. Pablo quiere que esa misma carta que se escribió hace más de 2000 años sea real en la iglesia de hoy día, en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia actual. Y de verdad que necesitamos de este mensaje que Pablo escribió en esta carta para que podamos vivir un evangelio de perdón. Así también ser aptos para presentar a otros ese evangelio como único medio de salvación y de esperanza en este mundo. En este capítulo encontramos ejemplos prácticos de la vida cristiana, el cual es una nueva vida como miembros también de una iglesia en Cristo Jesús. Pablo también presenta el amor de Dios dentro de la congregación. Qué importante, ¿no? El amor de Dios dentro de la iglesia. Viviendo un amor genuino, sin fingimientos, un amor humilde, lleno de respeto y de estima, un amor generoso, preocupándonos por las necesidades los unos de los otros. Esta era una pequeña introducción para volver a retomar la carta de los Romanos. Y vamos a entrar en materia en Romanos 12. ¿Puedes poner el power? Bueno, en Romanos 12, a partir del versículo 3 hasta el versículo 13, voy a dar el estudio. Es muy corto, pero es muy sustancioso. Entonces retomamos. En el versículo 3 comienza Pablo escribiendo y dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esto? Que no debo tener más alto concepto de mí mismo que el que deba tener. Aquí Pablo nos enseña o nos dice que tenemos que pensar con sobriedad en cuanto a nosotros mismos y no inflarnos, ¿no? Como el pez globo, sino más bien mantener una idea real y exacta de mi semejanza o de mi actitud o de mi concepto en la iglesia. A ver, Pablo quiere mostrarnos o quiere enseñarnos que no debemos tener un concepto elevado ni altivo de nosotros mismos, sino que debemos vernos como Dios nos ve. Esa es la función, vernos como nos ve Jesucristo. Ahí enfatiza una palabra que se la traduce como cordura. Dice, sino que piense de sí con cordura. Esa palabra traducida o su significado dice tener un juicio justo y acertado, pensar sobria y sensatamente acerca de sí mismo. Eso es tener cordura.
Pero también está el otro extremo, que es el sentirnos inferiores. En Cristo Jesús no tenemos por qué sentirnos inferiores, porque somos semejantes y hechura de Dios. Así que tenemos que tener un buen concepto de nosotros mismos y amarnos y querernos como tal. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a leer en Gálatas 6:3. Y en Gálatas, en la carta que escribe Pablo a los Gálatas, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Vivimos en un mundo de engaño? ¿Nos engañamos a nosotros mismos? Nosotros mismos somos los que perdemos. También en Isaías 57:15 es muy explícito este versículo y me encanta, porque dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué dice Isaías? ¿Que Dios habita con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no habita con el altivo. Dios no habita con el prepotente. Dios habita con el humilde. ¿Habita Dios en tu corazón? Dios quiere que desentrones de tu vida ese yo, ese ego, y que lo entrones a Él como el Rey de tu corazón. Amén. ¿Vuelves al power, por favor? A ver, dice: cuando te sientas muy importante, cuando tu ego se está inflando, cuando tomes por sentado de que eres el cachorro, cuando sientas que tu ausencia dejará un vacío difícil de llenar y empiezas a mirar a los demás por encima de tu hombro, es una señal de alerta. Alerta. Help, ayuda, socorro. ¿Ah? Egocentrismo a la vista. ¿Y qué somos nosotros al final de cabo? Nada. Somos eso. Huesos. En eso vamos a quedar, en huesos, en polvo, en nada. Ahora bien, retomando el versículo siguiente, en el versículo 4 y 5, vemos que Pablo sigue hablando a los romanos en su carta y dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, como los que estamos aquí, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Que somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, compartiendo la misma vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, Pablo usa aquí el concepto de cuerpo humano para enseñarnos cómo los cristianos deben vivir y trabajar unidos, en unidad. El cuerpo humano tiene diferentes miembros. Estamos compuestos por ojos, nariz, boca, orejas, manos, pies, etc. ¿Vale? Pero todo nuestro cuerpo está gobernado por nuestro cerebro. El cerebro es el que ordena. El cerebro es que da las órdenes para que nos movamos, para que respiremos, para que comamos, para que mastiquemos, para todas las funciones del cuerpo. El que manda es el cerebro. Entonces, los cristianos también tenemos las mismas funciones. Perdón, los cristianos también tenemos diferentes funciones dentro del mismo cuerpo. Así que todos debemos hacerlo bajo la autoridad y el mandato de Jesucristo. Si en nuestro cuerpo humano el que manda es el cerebro, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, el que ordena y el que manda es Dios. ¿Amén? Ahora, aquí vemos el cuerpo con todas sus partes, pero el que manda es el cerebro. Entonces, en la iglesia cada uno tiene un lugar y cada uno tiene una función específica. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Ahora yo te pregunto, ¿ya has encontrado tu función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Ya sabes para qué estás apto? ¿Ya sabes qué es lo que puedes aportar para bendecir la iglesia con tus dones, con tus talentos? Te lo pregunto en esta noche. Todos tienen una función, todos son importantes, todos tienen una parte, pero las funciones son diferentes. Todas las funciones son diferentes. Cada uno está capacitado y apto para realizar una función diferente. Bueno, retomamos. En el versículo 6 y 8,
En el versículo 6 y 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que reside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí nos están hablando de dones. Eso es lo que Dios nos ha dotado a cada uno. Esas son las funciones que hay dentro del cuerpo de Cristo. Las diferentes formas que nos enseña Pablo en este versículo. Ahora bien, don significa dádiva, regalo o un presente. Ese es el significado de la palabra don. La palabra don es la palabra griega de charisma. Y charis es la palabra griega para gracia. Entonces, todos estos dones son dones de gracia. Son presentes que Dios ha hecho a su cuerpo. Presentes que Dios ha hecho a su iglesia. Dios en su bondad nos ha dado estos dones a su cuerpo, de modo que ningún miembro del cuerpo carece de un don. Escucharme, ninguno del cuerpo de Cristo carece de don. Todos tienen un don. Y el problema está en que tenemos que descubrir cuál es ese don que tengo yo. Amén. Uy, los noto muy callados. ¿Están pensando cuál es el don que tienen? Muy bien, reflexionando, vale, bien. Ahora, ningún miembro del cuerpo carece de un don, o sea que todos estamos dotados de los dones del Espíritu. Y los dones son para beneficio de todo el cuerpo, o sea, de la iglesia. ¿Amén? Amén. Ahora, para usarlos con eficacia debemos, primero, tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. No son tuyos, ni provienen de ti. Los ha dado Dios como un presente para ti. Es un don, es un regalo. Segundo, comprender que no todos tienen el mismo don, ¿vale? Todos no tenemos el mismo don. Un profeta puede ser muy bueno en la palabra, pero puede ser un mal administrador. O puede ser una persona que no sirva para exhortar. ¿Amén? Saber quiénes somos, descubrir quién soy en Cristo y qué hacemos mejor. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Descúbrelo. Ese es tu don. Eso lo tienes que poner al servicio del cuerpo de Cristo. Dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal. Eso es muy importante. A nuestro éxito personal lo podemos aplicar, pero no es la función que tienen. La función que tienen está dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y tenemos que estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión alguna. Siempre tenemos que estar dispuestos a servir y a trabajar hombro a hombro. El trabajo en la iglesia es un trabajo en equipo. Es un trabajo donde yo pongo mi granito de arena, tú pones otro, otro pone otro, y entre todos trabajamos como las hormiguitas. ¿Amén? Cada uno tiene una función diferente, cada uno tiene un lugar diferente dentro de la iglesia. Los dones de Dios difieren en naturaleza, en poder y en eficacia. Y de acuerdo con su sabiduría y gracia, no de acuerdo con nuestra fe, de acuerdo con el don de gracia que Dios lo ha dado. Como dice en el versículo 3 del mismo 12, dice, según la medida de fe. Según la medida de fe o la proporción de fe, significa que Dios le dará el poder espiritual y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad que ha puesto en tus manos, ¿vale? O sea que Dios coloca en nosotros tanto el querer como el hacer. No es porque yo quiera, es porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Dios es el que da dones a su iglesia, a cada uno de nosotros, y otorga fe y poder de acuerdo con su voluntad. Él le da a cada uno el don que a Él le da la gana dar. Así que descubre cuál es el don que Dios ha puesto en ti. Nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo es ser fieles y buscar la manera de servir con lo que Cristo nos ha dado, con la responsabilidad que Cristo ha puesto en tus manos. Ahora bien,
Vamos a ver esta lista de dones e imagine los tipos de personas que podrían poseerlos, ¿vale? Son los dones de los cuales está hablando Pablo en este relato. Existen los profetas, pero los profetas poseen por lo general denuedo y oratoria, ¿vale? Los que sirven son fieles y leales. Los que enseñan son pensadores claros. Los que exhortan saben cómo motivar a otros. Los que reparten son generosos y confiables. Los que presiden son buenos organizadores y directores. Y los que tienen misericordia son amorosos y se sienten felices cuando dan su tiempo a los que lo necesitan. Entonces, sería muy difícil que una sola persona tuviese todas estas cualidades. Por eso es que Dios ha dado a cada uno un don diferente. Amén. Amén. Cuando usted identifica su don o sus dones, tiene que preguntarse cómo puedo utilizarlos para edificar la familia de Dios. ¿Cómo puedo utilizarlos para bendecir mi iglesia, nuestra iglesia? También tenemos que aceptar los dones de los demás. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen dones diferentes a los míos son mi complemento. Es un trabajo en equipo. Yo puedo tener un don para enseñar o puedo tener un don para liderar, pero yo no tengo el don de exhortar. Yo no sé exhortar a una persona, yo no sé llamar la atención. Yo voy a reo, o sea, yo voy y te digo las cosas y a la cabeza. Pero hay personas que sí lo tienen y lo saben hacer con amor, con el amor de Cristo. Entonces, el trabajo en la iglesia es un trabajo en equipo. Es un trabajo donde cada uno aporta su grano de arena. Ahora bien, agradezca a Dios por sus habilidades y por las habilidades que ha puesto en las otras personas, porque ellos nos ayudan a superar nuestras deficiencias. Eso significa que el trabajo que hacemos en la iglesia es un trabajo en equipo, ¿vale? Amén. Bueno, se me olvida y siempre termino apuntando a la pantalla cuando tengo que apuntar al ordenador. Ahora vamos a ver un listado de los dones que nos está hablando Pablo en los versículos que estamos leyendo. Y vamos a definir un poco lo que significa cada don, para que nos hagamos una idea. A ver, está el don de profecía. El don de profecía en las Escrituras no significa siempre predecir el futuro. A menudo denota predicar el mensaje de Dios. En 1 Corintios 14, del 1 al 3, habla Pablo a la iglesia de Corinto, y en el último pasaje del versículo 3 dice que el que tiene el don de profecía habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Esa es la función del profeta del siglo XXI. El don del servicio es otro don. Esto incluye el adoctrinamiento, el don de enseñanza. Es el que imparte la doctrina o la verdad de Dios en el corazón y la mente de todos los creyentes, ¿vale? Es la persona que tiene esa capacidad de enseñar la palabra de Dios y de llegar al corazón de la iglesia con la enseñanza, siempre con la verdad. Ahora, el don de exhortación, ese es el don de consolar, es el don de animar y ayudar a otros. El don de dar. La palabra significa dar una parte de repartir, contribuir, compartir. Contribuir a las necesidades de otros, ya sea en ayuda material o inmaterial. Dar generosamente, con desprendimiento. En la Biblia encontramos en Efesios 4:28 que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está exhortando Pablo a que trabajemos haciendo lo bueno y que lo podamos compartir con aquellas personas dentro de la iglesia que están padeciendo necesidad. Ahora, el siguiente don es el don de presidir. Esto significa estar adelante, es decir, estar a la cabeza, gobernar, pastorear, dirigir. Se refiere al liderazgo, pero tampoco todos están dotados para ser líderes. Y por último tenemos el don de misericordia, que se refiere a la compasión. Ser un rayo de sol a un alma triste, afligida, enferma, sumida,
en la confusión y en la duda. Hay personas que tienen este don y este don es hermoso. Es hermoso porque es llegar directamente al corazón de la gente. Es aquella persona que puede despertar esperanza y ánimo en el corazón de quien está abatido. ¿Vale? Entonces aquí hemos conocido cuáles son los 7 dones más específicos del cual nos habla Pablo, de la cual cada uno de nosotros está dotado y la cual yo estoy invitándote esta noche para que descubras cuál es el tuyo. Tienen tarea, ¿eh? Mucha tarea. A ver, descubrir cuál es mi don y cómo lo puedo poner al servicio en la iglesia. Ahora vamos al versículo 9. Aquí Pablo ya se centra y entra ya en un tema más importante. En el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. En el mundo, todos venimos del mundo, y en el mundo nos han enseñado o hemos aprendido a fingir muy bien que amamos a los demás. En el mundo sabemos cómo hablar con bondad, evitando herir sentimientos. Sabemos fingir que nos llenamos de compasión cuando oímos de las necesidades de los demás. Fingir que nos llenamos o que nos indignamos cuando nos enteramos de alguna injusticia. Eso lo hace el mundo, ¿cierto? ¿Estoy mintiendo? Eso lo hace el mundo. Pero Pablo nos quiere enseñar a amar de una forma diferente. Él quiere que nos llama a sentir el verdadero amor que va más allá de esas emociones y con una conducta superficial. Él quiere que sea un amor profundo, Él quiere que sea un amor sincero, que sea un amor que requiera un esfuerzo. Aunque me cueste querer a esa persona, la voy a amar, porque Dios me lo ha mandado, a que la ame. Amén. Incluye mi decisión y mi decisión de darme a mí mismo por el bienestar de otra persona, sin considerar el costo o el sacrificio que esto conlleve. Aunque nos cueste, tenemos que amarnos los unos a los otros, con un amor real, un amor sin fingimiento, sin hipocresías, un amor franco, un amor que es genuino y es sincero. Y ahora vamos a encontrar muchos tipos de amor. Primero es el amor genuino, que es un amor sin egoísmos. Segundo, un amor sin fingimientos, que es un amor sin hipocresías. Ahora bien, en el versículo 10, Pablo continúa y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, prefiriéndonos nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Que nos amemos, hermanos, los unos a los otros, no solamente a mi grupo de amigos, no solamente el que me cae bien, no. Tenemos que amarnos todos, porque somos creación de Dios. Amén. Ahora dice, amaos los unos a los otros. Eso significa tener afecto, ser leales unos con otros, amar con ternura. Se refiere al amor y al afecto que debería encontrarse en esas relaciones familiares, ¿no? Así como nos queremos en la familia, como queremos a nuestros hijos, como queremos a nuestros hermanos, ese mismo amor es el que Pablo quiere que se viva dentro de la iglesia, como hermanos en Cristo. Que sea un amor leal, que sea un amor sin fingimientos, que sea un amor verdadero. Amor fraternal. Esta es la palabra griega proveniente de la palabra Filadelfia, en griego, que significa amor por los hermanos. Tenemos que vivir un amor Filadelfia, hermanos. ¿Amén? Suena como ese queso de untar, ¿no? Filadelfia. Ahora, en cuanto a honra, debemos honrar y valorarnos unos a otros. Debemos ser el valor de la otra persona y debemos darle el debido honor y respeto. Si Cristo mora en esa persona es valiosa. Solo por ese hecho. Si Cristo mora en ti, tú tienes un valor para Cristo y un valor en Cristo. Y aún mayor con los de afuera. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar el amor de Cristo hacia ellos también. Tenemos que reflejar el amor de Dios hacia esa humanidad que se está perdiendo.
En cuanto a honra, debemos honrar y valorarnos unos a otros. Debemos ser el valor de la otra persona y debemos darle el debido honor y respeto. Si Cristo mora en esa persona es valiosa. Y luego continúa, dice, prefiriendo los unos a los otros. ¿Cómo? Con una disposición humilde, debería considerar a los hermanos creyentes como mejores que yo. Así te tengo que considerar a ti, mejor que yo. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta llegar a ese punto de poder considerarnos a los demás mejores que yo. A veces tenemos nuestro ego tan entronado en nuestras vidas que no damos el lugar a que Cristo se entrone y haga la obra hermosa en nuestros corazones. Así que, hermanos, tenemos más tarea. Ahora bien, hay dos tipos de honra. Hay una honra que encierra motivos ocultos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene unos intereses de por medio. Hay una honra donde yo decido honrar a mi jefe para que después me recompensen. Ahí estoy, eso es una honra equivocada, eso es una honra oculta, una honra interesada. A nuestros empleados para que trabajen más, a los ricos para que contribuyan a nuestra causa, incluso a la gente que tiene poder para que lo utilicen a nuestro favor, a mi beneficio. A veces actuamos así, ¿o me equivoco? Lastimosamente sí. Pero ¿saben qué? Pablo nos quiere enseñar otra manera de rendir honra, y esa manera encierra el amor. El amor. Como cristianos debemos honrarnos porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Yo tengo que honrarte a ti, Daniela, porque eres mi hermana en Cristo Jesús y porque eres semejanza y creación de Dios, y así a cada uno de vosotros. Ahora bien, ahí vemos un tercer tipo de amor, que es el amor fraternal. Es un amor digno de la familia de Dios. ¿Amén? Amén. Retomamos el siguiente capítulo, el versículo, perdón. Me ha bloqueado. Vale. Y vamos al 11, que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí llega lo bueno del tema. Porque de verdad que espiritualmente somos muy, muy perezosos. Cuando se trata de servir en la iglesia siempre hay un pretexto. Cuando se trata de hacer cosas para la iglesia siempre hay prioridades. Cuando se trata de servirle al Señor, mucha gente da la espalda y dice, no, yo no puedo. Y estamos equivocados. La palabra ferviente viene del verbo que significa hervir, burbujear. Y Pablo quiere que estemos espiritualmente ardiendo por el Señor. Él quiere enseñarle a ese pueblo de Roma que sea un pueblo ardiente por su palabra, ardiente por conocer de Él. Y eso es lo que quiere también en la iglesia actual. Que nosotros como cristianos tengamos un corazón ardiente por Dios. Pero ¿sabe qué pasa? A veces nos enfriamos y nos volvemos tibios. Y hay un peligro grandísimo cuando nos volvemos tibios. Es preferible que seas frío o caliente. Porque en Apocalipsis Dios dice que al que es frío o caliente le es mejor, porque los tibios, ¿qué hace con los tibios? Los vomitará de su boca. Es fuerte esta palabra. Por eso es que Pablo nos incita, Pablo nos exhorta a que seamos fervorosos en las cosas de Dios, que amemos con pasión las cosas de Dios, que sean nuestra prioridad todo el tiempo. Así que, ya sabemos, ¿no? Más efervescencia en las cosas de Dios. Dios no quiere siervos perezosos. Es más, el que es perezoso es pecado. La pereza es pecado. Dios quiere creyentes que sean diligentes y fervorosos, apasionados por Él. Ahora bien, ahí vemos un cuarto amor, que es un amor de humildad. Es un amor de respeto y estima los unos a los otros.
Ahora retomamos el versículo 12, ya terminando, y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En este versículo, Pablo lleva la idea de que como cristianos tenemos que resistir con paciencia las vicisitudes de la vida, perseverando, soportando, persistiendo, continuando, no darnos por vencidos, sino proseguir, seguir adelante, a pesar de todas las dificultades, obstáculos, problemas y presiones que podamos tener en nuestra vida. Pablo nos motiva a que no bajemos la guardia, a que no nos bajemos del barco, que continuemos en el barco, aunque el barco se mueva, se tambalee, que tengamos la fe y la esperanza de que Dios está con nosotros. Dice Pablo, también en otra parte de sus cartas, dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo olvido, ni lo por haber, que nada nos separe ¿de qué? Del amor de Dios. Y lo sigue repitiendo Pablo nuevamente a los romanos, perdón. Y si lo repite tantas veces es porque es importante. La esperanza va más allá de las pruebas presentes y se aferra a las promesas de Dios. Cuando hay esperanza en tu corazón, estás dando un paso de fe y te estás aferrando a esas promesas. Más de 3.500 promesas hay en este libro para tu vida. Es la esperanza que Dios ha puesto para los que le aman. Ese paso de fe, creer en sus promesas. El creyente tiene que entregarse a la oración y afirmarse en ella. La oración requiere esfuerzo, persistencia, el orar unos por otros. A veces nos cuesta orar. No es fácil perseverar en la oración porque nos dejamos robar el gozo y la paz por la situación. Pero en Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, los unos por los otros. Nos motiva a que continuemos, nos motiva a que oremos, que seamos fervientes en oración, a que no demos marcha atrás, sino que continuemos hacia adelante en la batalla. Amén. Y para terminar, en el versículo 13, continúa Pablo diciendo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay hermanos en la iglesia que tienen verdaderas necesidades que tú y yo podemos suplir. De verdad. Son necesidades o situaciones que las podemos cubrir con gestos tan insignificantes como un abrazo, como un Jesús te ama, una palabra de aliento o una expresión de cuenta conmigo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que oremos? ¿Qué te hace falta? Esa es la postura del pueblo de Dios, de que podamos sentir carga en nuestros corazones por la necesidad de nuestros hermanos, que son nuestros hermanos en Cristo. Y en la iglesia hay muchísima necesidad, pero hay mucha gente que no la manifiesta porque sienten vergüenza. Así que tenemos que orar en ese sentido de que Dios nos dé esa capacidad de poder discernir a aquella persona que está en necesidad, aquella persona que está enferma, aquella persona que está atribulada, y como hermanos en Cristo poder ir a esa persona y ayudarla, bendecirla, cuidarla. Es nuestro propósito como una familia en Cristo. Amén. Uy, los noto todos muy serios. Lo siento si estoy tocando callos, pero es así. Ahora, yo te pregunto, ¿somos sensibles a las necesidades de los demás? ¿Hay indiferencia en el cuerpo de Cristo frente a estas necesidades? Sí, y muchas. Lastimosamente, sí. Ahora, ¿estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, para auxiliar esas carencias de una manera que honre a Cristo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O te cuesta? Acá en la iglesia tenemos un programa que se llama Acción Social. Es un programa que estamos llevando a cabo hace muchos años y lo único que queremos con ello es poder suplirles las necesidades de alimentos a aquellas familias que están pasando necesidad.
Y han habido momentos, domingos, donde no hemos tenido un solo aporte y nos ha tocado que echar mano de la asociación. Y es triste ver que la iglesia nos sienta carga por la necesidad de los demás, porque hay muchas familias que lo necesitan. Hay muchas familias que les da vergüenza incluso venir a mí o a Gloria y decirle, ¿me pueden ayudar? Pero ya más o menos uno tiene identificadas a las personas y llama uno a ellas y le dice, ven, tengo esto, te sirve aquello, lo otro. Pero hay necesidad en la iglesia, hermanos. Hay mucha gente que está sin documentos, sin papeles y que no tienen un trabajo fijo y tienen que conformarse con horas para poder llevar el sustento a su casa. Hay muchas mujeres que son cabeza de hogar, que tienen hijos y que no llegan a fin de mes. Hay mucha necesidad. Yo con esto no te estoy pidiendo que traigas dinero y que comiences a repartir todos tus bienes y que vendas tu casa, ni tu coche, ni nada por el estilo. Pero sí a que nos involucremos en servir. Amén. Ahora, en este versículo, Pablo nos exhorta a practicar la hospitalidad. La hospitalidad se define como amabilidad y atención con que recibimos y acogemos a los que nos visitan, los que vienen por primera vez, hacerlos sentir que están en su casa, las visitas, las personas que vienen por primera vez, que cruzan esa puerta, darle la bienvenida, hermano, Dios te bendiga, cómo nos conoció, quién lo invitó, que esa persona se sienta acogida, se sienta amada, se sienta importante. Incluso nosotros mismos, cuando llegamos, yo a veces peco porque soy a veces muy despistada y entro y no saludo a nadie, pero me estoy proponiendo todos los domingos hacerme al final y poder despedir a cada persona que sale de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer sentirnos importantes los unos a los otros, que pertenecemos a la familia de Cristo, que esta iglesia sea una familia. Ahora, el eslogan de Vida Cristiana, ¿cuál es? Vida cristiana donde cada vida cuenta. Ah, porque la archivaron de allí del ordenador, ¿no? Donde cada vida cuenta. Cada vida cuenta. Para Cristo cada vida cuenta. Cada vida cuenta. Cada vida es importante. Si no, Jesús no habría pagado el precio por ti y por mí. Cada vida es importante. Cada persona es valiosa. Cada creyente es una piedra preciosa en las manos de Dios. Amén. Vamos a pasar ahora y voy a leer Hebreos 13. En el 1 al 2 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Qué hermoso, ¿no? Poder hospedar en mi casa a una persona y sin saber lo que está hospedando un ángel de Dios. Oh. Pero bueno, no somos tan espirituales, no hay que ir tan allá. A veces con el ofrecer nuestra casa, con el ofrecer un plato de comida, con el ofrecer una merienda, quedamos esa tarde, hablamos, que eso es practicar hospitalidad, como practicar la amabilidad, el amarnos el unos a los otros, ¿no? Y ese era el deseo del corazón de Pablo. Pablo quería y anhelaba que la iglesia de Roma fuese una iglesia familiar, fuese una iglesia donde esos pequeños consejos que Él nos da los llevaran a cabo, fueran prácticos en su vida. Pero lo que más le importaba a Pablo era la práctica del amor. Pablo presenta el amor de Dios dentro de la congregación, viviendo un amor genuino, sin fingimientos, un amor humilde, de respeto y estima, un amor generoso, preparándonos, preocupándonos por las necesidades los unos de los otros. Amén. Pues nada, esto era lo que yo quería compartir en esta noche, así que los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para poder encontrar ese don que ha puesto en nuestras vidas, para poderlo poner al servicio de la iglesia, para poder ser esa parte de ese miembro del cuerpo de Cristo útil, eficaz.